Bienvenidos a todos y muy especialmente a los estudiantes de la Escuela de Bioanálisis de la Universidad de Carabobo, sede Aragua. Hoy hacemos entrega de la cuarta clase de Fisiología del Sistema Respiratorio. Esta presentación fue realizada por la Cátedra de Fisiología y Fisiopatología de la Escuela de Bioanálisis, sede Aragua, Maracay, Universidad de Carabobo, Venezuela. En las clases precedentes estudiamos los aspectos anatómicos histológicos básicos, el mecanismo de ventilación pulmonar y el mecanismo de intercambio gaseoso a nivel alveolar. En la entrega de hoy hablaremos del transporte de gases en la sangre, tanto del oxígeno como del dióxido de carbono. Si se obtiene sangre en un tubo de ensayo al cual previamente se le ha añadido algún anticoagulante y posteriormente este tubo de ensayo es centrifugado a 1000 gravedades por 5 a 10 minutos, obtendríamos un líquido amarillento conocido como el plasma, que está formado por agua, electrolitos, proteínas, nutrientes, sustancias de desechos, entre otras. Y obtendríamos un paquete globular, donde se encuentran los elementos formes de la sangre. Dentro de los elementos formes de la sangre se incluyen a los hematíes, también conocidos como eritrocitos o glóbulos rojos. Tenemos a los leucocitos, también conocidos como glóbulos blancos, y a las plaquetas, también conocidas como trombocitos. Para efectos del estudio de la fisiología del sistema respiratorio, solo estudiaremos la estructura y la función de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos maduros son células carentes de núcleo, cuya función principal se refiere al transporte de gases en la sangre. Los glóbulos rojos tienen en su interior una gran cantidad de moléculas de hemoglobina, las cuales se encargan de transportar el oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos. Los glóbulos rojos también están relacionados con el transporte del dióxido de carbono desde los tejidos hacia los pulmones. Estos mecanismos serán explicados posteriormente. En un litro de sangre arterial se pueden transportar 200 mililitros de oxígeno. Imaginen por un momento que en este tubo hubiese un litro de sangre arterial. Y recordemos que la sangre tiene el componente líquido, que es el plasma, y el componente globular, que incluye los glóbulos rojos, y también los leucocitos y la plaqueta. Si en ese tubo de ensayo hipotéticamente hubiese un litro de sangre arterial, 3 mililitros de oxígeno estarían disueltos en el agua plasmática y 197 mililitros de oxígeno estarían unidos a la hemoglobina, que está presente, como ya dijimos, en el interior de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos contienen en su interior muchas moléculas de una proteína denominada hemoglobina. La hemoglobina es una proteína formada por 4 cadenas polipeptídicas y a su vez cada una de estas cadenas polipeptídicas contienen en su interior el grupo hemo.
Más adelante hablaremos de la estructura del grupo hemo. Acá solo señalaremos que cada grupo hemo en su interior tiene un átomo de hierro en estado ferroso, y es este átomo de hierro en estado ferroso el que interactúa de manera reversible con la molécula de oxígeno. Esto lo explicaremos con mayor detalle más adelante. Sin embargo, para seguir hablando de la molécula de hemoglobina, es necesario que conozcamos la estructura básica de las proteínas. Y para ello tenemos también que señalar el concepto de aminoácido y su estructura básica. Un aminoácido es un compuesto orgánico que presenta un carbono alfa central, el cual está unido a un átomo de hidrógeno, está unido a un grupo amino, a un grupo carboxilo y a un grupo lateral R. En la naturaleza existen 20 aminoácidos comunes que forman parte de la estructura de las proteínas de los seres vivos. Dependiendo de la estructura de ese grupo lateral R, va a depender de qué aminoácido común estemos hablando. En esta imagen podemos observar los 20 aminoácidos comunes que forman parte de la estructura de las proteínas. Por ejemplo, todos los aminoácidos que están señalados allí tienen grupos aminos, grupos carboxilo y el carbono central alfa. Acá lo que está sombreado, en este caso de color verde, representa, por ejemplo, los aminoácidos no polares, que incluyen a la glicina, a la alanina, la valina, la leucina, la isoleucina, la metionina, la fenilalanina, el triptófano y la prolina. También tenemos aminoácidos polares, como es el caso de la serina, la treonina, la cisteína, la tirosina, la asparagina y la glutamina. Tenemos algunos aminoácidos que sus grupos laterales R están cargados eléctricamente, como es el caso del aspartato y el glutamato, que forman parte de los aminoácidos ácidos. Y también tenemos a la lisina, la arginina y la histidina, que forman parte de los aminoácidos básicos. También podemos distinguir algunos aminoácidos que tienen anillos aromáticos en su estructura del grupo lateral R, por ejemplo la fenilalanina, el triptófano y la tirosina. O también algunos aminoácidos que tienen azufre en su estructura, como es el caso de la metionina y de la cisteína. Sin embargo, para efecto de esta asignatura, nosotros no evaluaremos la estructura de los aminoácidos, ya que esto será competencia de la asignatura Bioquímica General en el tercer año de la carrera. Cuando los aminoácidos se unen entre sí, forman estructuras un poco más complejas, como es el caso de los péptidos, oligopéptidos, polipéptidos y proteínas. La unión de algunos pocos aminoácidos da lugar a péptidos, pero si el número de aminoácidos es mucho mayor, entonces estamos hablando de una proteína. Aunque los límites entre ambos no están bien definidos, orientativamente podemos decir lo siguiente: un oligopéptido está formado por la unión entre 2 a 10 aminoácidos, un polipéptido entre 10 a 100 aminoácidos, y una proteína cuando está formada por la unión de más de 100 aminoácidos. Las proteínas con una sola cadena polipeptídica se denominan proteínas monoméricas, mientras que las compuestas por más de una cadena polipeptídica se conoce con el nombre de proteínas multiméricas. A continuación veremos cómo ocurre la unión entre los aminoácidos y hablaremos entonces del enlace peptídico. El
lado izquierdo tenemos un aminoácido llamado 1, su grupo lateral R1 lo distingue como el aminoácido 1. Del lado derecho tenemos un aminoácido 2, su grupo lateral R lo distingue como aminoácido 2. Los aminoácidos tienen grupos aminos, grupos carboxilos y su grupo lateral es R, tal cual señalamos anteriormente. Para que ocurra la unión entre los aminoácidos, tiene que darse los enlaces peptídicos. Los enlaces peptídicos se forman entre el grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amino del otro aminoácido. Veamos a continuación. El grupo OH del grupo carboxilo de un aminoácido se unirá con el hidrógeno de un grupo amino del siguiente aminoácido. Entonces se forma una molécula de agua y se establece un enlace peptídico entre el aminoácido 1 y el aminoácido 2. Acá vemos el enlace peptídico formado y en este caso se formó un dipéptido. Este dipéptido puede unirse a un tercer aminoácido formando también enlaces peptídicos y forma en este caso un tripéptido. Entonces, múltiples enlaces peptídicos forman oligopéptidos, polipéptidos y proteínas. Cuando son dos aminoácidos, entonces hablamos de dipéptidos, tripéptidos, tetrapéptidos, pentapéptidos, hexapéptidos, hectapéptidos, octapéptidos, nanopéptidos y así sucesivamente, hasta formar cadenas polipeptídicas o proteínas. Toda proteína siempre tiene un extremo carboxiterminal y un extremo aminoterminal. El proceso de formación de los enlaces peptídicos ocurre en estructuras básicamente ubicadas en el citoplasma o asociadas al retículo endoplasmático, denominadas ribosomas. En estas estructuras, a partir de un molde de ARN mensajero que indica el número de aminoácidos que formarán parte de la cadena polipeptídica y también la combinación adecuada, pues es allí donde ocurre la formación de los enlaces peptídicos anteriormente señalados. Lo que está señalado dentro del círculo de color naranja representa ese proceso y esto es conocido como traducción, es decir, a partir del molde de ARN mensajero se forman las cadenas polipeptídicas y esto ocurre uniendo los aminoácidos a través de enlaces peptídicos con la combinación adecuada que trae el mensaje del ARN mensajero que se forma a nivel del núcleo de la célula. En el núcleo de la célula, a partir del molde de ADN, se genera una molécula de ARN mensajero. Ese proceso que ocurre en el núcleo y que aquí está dentro del círculo de color verde, se conoce con el nombre de transcripción. Retomando lo que estamos estudiando acerca de la hemoglobina, recordemos entonces que la hemoglobina es una proteína que se encuentra en el interior de los glóbulos rojos. Cada glóbulo rojo contiene muchas moléculas
de hemoglobina. La hemoglobina es una hemoproteína con un peso molecular de 64.000 gramos mol, lo que es lo mismo 64 kilodaltons. La hemoglobina, como ya dijimos, transporta el oxígeno desde los órganos respiratorios hasta los tejidos y el dióxido de carbono desde los tejidos hasta los pulmones, que lo eliminan. Y además la hemoglobina también participa de la regulación del pH de la sangre. La molécula de hemoglobina está formada por 4 cadenas polipeptídicas y un grupo hemo en cada cadena polipeptídica. El principal tipo de hemoglobina humana es la hemoglobina A1, la cual representa el 97% de la hemoglobina de los seres humanos adultos. La hemoglobina A1 está formada por 4 cadenas polipeptídicas conocidas como globinas. A cada globina se une un grupo hemo, el cual presenta en el centro un átomo de hierro, que es capaz de unirse, como ya dijimos, de forma reversible a una molécula de oxígeno. Por lo tanto, una molécula de hemoglobina es capaz de transportar 4 moléculas de oxígeno. Las globinas que forman parte de la hemoglobina son dos cadenas alfa y 2 cadenas beta. Las cadenas alfa constan de 141 aminoácidos con una secuencia específica, mientras que la cadena beta está formada por 146 aminoácidos. Estas cadenas son codificadas por genes diferentes y tienen estructuras primarias también diferentes. Hablemos ahora del grupo hemo. El grupo hemo es un grupo prostético que forma parte de diversas proteínas, entre las que destaca la hemoglobina, que está presente en los eritrocitos de la sangre. Un grupo prostético es un componente no aminoacídico que forma parte de la estructura de las heteroproteínas o proteínas conjugadas, estando unida covalentemente a la apoproteína, que es la parte donde se encuentran las cadenas polipeptídicas formadas por la unión de varios aminoácidos. El grupo hemo contiene hierro y un anillo de porfirina, el que corresponde a un tetrapirrol cíclico. El tetrapirrol es un compuesto formado por 4 unidades de pirrol, enlazadas por algún átomo u otro grupo para formar un anillo. El pirrol, a su vez, es un compuesto químico orgánico, aromático y heterocíclico. Es un anillo de 5 miembros, como se observa en la imagen. En esta imagen podemos observar las 4 cadenas polipeptídicas que forman parte de la hemoglobina. Vemos entonces las cadenas globínicas alfa, son 2, y las cadenas globínicas beta, que también son 2. Observen el interior de cada globina al grupo hemo, el cual presenta un átomo de hierro en estado ferroso en el centro del mismo. Durante la vida fetal, no es la hemoglobina A1 la que prevalece, sino la hemoglobina fetal o hemoglobina F, la cual está formada por 2 cadenas gamma y 2 cadenas alfa. De este tipo de hemoglobina hablaremos más adelante. En este momento solo diremos que en el adulto la hemoglobina fetal apenas representa el 1% del total de la hemoglobina circulante. Una vez estudiado los aspectos básicos acerca de la estructura de la hemoglobina, vamos a estudiar a continuación el transporte de oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos por esta proteína. La afinidad de la hemoglobina por el oxígeno varía. A nivel de los pulmones,
existen condiciones que hacen que la hemoglobina tenga mayor afinidad por el oxígeno. Y cuando la hemoglobina que está dentro de los glóbulos rojos llega a los tejidos, allí existen otras condiciones que hacen que la hemoglobina pierda afinidad por el oxígeno y de esta manera se pueda entregar a las células. Este oxígeno entonces será utilizado en el metabolismo celular. Para poder entender esto, tenemos que estudiar la curva de disociación de la hemoglobina. La curva de disociación de la hemoglobina con el oxígeno representa los cambios en la saturación de la hemoglobina de acuerdo a los cambios en la presión parcial de oxígeno. En esta gráfica tenemos en el eje de las X la presión parcial de oxígeno expresado en milímetros de mercurio. En el eje de las Y tenemos el porcentaje de saturación de la hemoglobina con el oxígeno representado en porcentaje. En el eje de las Y entonces tenemos la variable dependiente y en el eje de las X tenemos la variable independiente, es decir, que el porcentaje de saturación de la hemoglobina con el oxígeno depende de la presión parcial de oxígeno, expresado acá en milímetros de mercurio. Observen el comportamiento de esta curva. Acá vemos que en la medida que aumenta la presión parcial de oxígeno, también va aumentando el porcentaje de saturación de la hemoglobina con el oxígeno. Hagamos un ejemplo para que se entienda. Tomemos un valor arbitrario. Para hacerlo fácil, imaginemos que tenemos 100 gramos de hemoglobina. Pude haber tomado otro valor, pero para la siguiente explicación, tomar 100 gramos nos facilita lo que queremos transmitir. A estos 100 gramos los sometemos a diferentes presiones parciales de oxígeno. En la medida que aumenta la presión parcial de oxígeno, es decir, la PO2, también va aumentando el porcentaje de saturación de la hemoglobina con el oxígeno. Es lo que observamos en la curva. Observe, por ejemplo, que a una PO2 de 10 milímetros de mercurio hay aproximadamente un 12% de saturación de la hemoglobina con el oxígeno. Es lo que está señalado en las líneas punteadas de color verde. Es decir, que si tuviésemos 100 gramos de hemoglobina, aproximadamente un 12% de esos 100 gramos estarían saturados con oxígeno. Ahora observen que a una PO2 de 40 milímetros de mercurio hay una saturación de aproximadamente un 72%. Es lo que está señalado en la línea punteada de color naranja. Es decir, que si tuviésemos 100 gramos en este experimento y esos 100 gramos de hemoglobina están siendo sometidos a una presión parcial de 40 milímetros de mercurio, aproximadamente un 72% de esa hemoglobina estaría saturada con el oxígeno. La curva de disociación hemoglobina-oxígeno se describe como una curva sigmoidea, con una porción vertical hasta una PO2 de 70 milímetros de mercurio y una porción horizontal de 70 a 100 milímetros de mercurio. La hemoglobina nunca se satura al 100%. En la curva se demuestra lo anteriormente mencionado. Cada vez se necesita menos presión de oxígeno para aumentar la saturación con el oxígeno. La curva en un primer momento aumenta mucho, tiene mucha pendiente. Esto indica que la hemoglobina se está saturando. A medida que la curva avanza, va disminuyendo la pendiente a partir de una presión aproximada de 70 milímetros de mercurio. Presión a partir de la cual se necesita una menor cantidad de oxígeno, una menor PO2 para saturar
la hemoglobina. Observe lo que está señalado en las líneas punteadas de color rojo. Este valor se corresponde a la P50. La P50 es la presión parcial de oxígeno necesaria para saturar la hemoglobina al 50%. Este valor se corresponde con 25 a 28 milímetros de mercurio aproximadamente. Ahora bien, a nivel de los pulmones existen condiciones que aumentan la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y por lo tanto se incrementa el porcentaje de saturación de la hemoglobina con esta molécula. Cuando llegamos a los tejidos, en ellos existen otras condiciones distintas a las que existen en los pulmones y estas condiciones disminuyen la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Esto es lo que permite entonces que la molécula de hemoglobina libere el oxígeno y esto entonces disminuye el porcentaje de saturación de la hemoglobina con esta molécula. Para entender lo anterior, es necesario conocer que las condiciones de presión parcial de oxígeno, PO2, presión parcial de dióxido de carbono, PCO2, pH y temperatura son ligeramente diferentes entre los pulmones y los tejidos. La temperatura corporal normal es de 37 grados centígrados, con un rango fisiológico entre 36.1 y 37.2. Cuando un tejido tiene una alta tasa metabólica, por ejemplo, los músculos, cuando la persona está realizando actividad física, esta temperatura tiende a aumentar un poco. El pH fisiológico normal es de 7.4, con un rango fisiológico entre 7.35 y 7.45. Se consideran valores incompatibles con la vida cuando el valor del pH es menor a 6.8 o mayor a 7.8. Pues bien, el pH a nivel de los pulmones es ligeramente más alcalino que en los tejidos. La presión parcial de oxígeno, o PO2, es mayor en los pulmones que en los tejidos. La presión parcial de dióxido de carbono, PCO2, es menor en los pulmones que en los tejidos. Y la temperatura es ligeramente inferior en los pulmones con respecto a los tejidos. Analicemos nuevamente la curva de disociación de la hemoglobina del oxígeno y enfoquemos en darle un sentido a la misma relacionándola con el transporte de oxígeno de los pulmones a los tejidos. La presión parcial de oxígeno entre los pulmones y los tejidos es diferente. A nivel pulmonar es de aproximadamente 100 milímetros de mercurio, por lo que a ese nivel la hemoglobina tiene gran afinidad por el oxígeno y así literalmente lo atrapa. Y un poco menos del 100% de la hemoglobina se satura con el oxígeno. Pero cuando los glóbulos rojos llegan a los tejidos, donde la PO2 es baja, la hemoglobina pierde afinidad por el oxígeno, lo libera y así esta molécula es entregada a los tejidos. Entonces, la diferencia de presión parcial de oxígeno entre los pulmones y los tejidos es uno de los elementos más importantes que permite que haya una alta afinidad de la hemoglobina por el oxígeno a nivel de los pulmones y cuando los glóbulos rojos llegan a los tejidos, entonces la hemoglobina pierde afinidad por el mismo y así puede ser entregado a la célula.
A continuación, explicaremos otros factores que permiten también que haya una mayor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno a nivel de los pulmones y que esta afinidad se pierda cuando los glóbulos rojos llegan a los tejidos. Veamos a continuación el efecto que tiene el pH sobre la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Esto también se conoce con el nombre de efecto Bohr. El efecto Bohr es una propiedad de la hemoglobina que establece que a un pH menor, es decir, más ácido o a una mayor concentración de hidrogeniones, la hemoglobina se unirá al oxígeno con menos afinidad. En esta gráfica tenemos la curva de disociación de la hemoglobina que ya previamente explicamos. La curva de color marrón que está en el medio es hacer el experimento a un pH fisiológico de 7.4 y podemos observar que en la medida que aumenta la presión parcial de oxígeno, aumenta el porcentaje de saturación de la hemoglobina con el oxígeno. Si esto mismo lo hiciéramos a un pH más alcalino que 7.4, por ejemplo un pH de 7.6, que es lo que está representado en la curva de color amarillo, lo que podemos ver es que la hemoglobina aumenta su afinidad por el oxígeno. Si hacemos el experimento, pero a un pH ligeramente más ácido que 7.4, es decir, 7.2, 7.2 es un pH desde el punto de vista químico también alcalino, pero es ligeramente más ácido que 7.4. Pues bien, si el experimento lo hacemos a un pH de 7.2, lo que observamos es que la hemoglobina pierde afinidad por el oxígeno. Pero para poder visualizarlo mejor, tomemos arbitrariamente un valor de PO2, de presión parcial de oxígeno, de 30 milímetros de mercurio. Y veamos el porcentaje de saturación de la hemoglobina con el oxígeno, pero a diferentes pH. Si el experimento lo hacemos a un pH de 7.6, el porcentaje de saturación de la hemoglobina con el oxígeno es aproximadamente un 70%. A un pH fisiológico de 7.4, el porcentaje de saturación de la hemoglobina con el oxígeno es cercano a un 60%. Y cuando hacemos el experimento a un pH de 7.2, el porcentaje de saturación de la hemoglobina con el oxígeno es aproximadamente un 45%. Esto nos está indicando entonces que en la medida que el pH es más alcalino, el porcentaje de saturación de la hemoglobina con el oxígeno aumenta, es decir, que la hemoglobina tiene más afinidad por el oxígeno. Dicho de otra manera, mientras más ácido, la curva se desplaza a la derecha y la hemoglobina pierde afinidad por el oxígeno. Mientras el pH es más alcalino, la hemoglobina tiene más afinidad por el oxígeno y la curva se desplaza a la izquierda. Extrapolando esta información a un organismo humano, debemos decir que aun cuando el pH fisiológico es 7.4, a nivel de los pulmones, el pH es un poco ligeramente más alcalino que el valor de 7.4. En cambio, a nivel de los tejidos, el pH es ligeramente más ácido que 7.4. Y si el tejido tiene una alta tasa metabólica, por ejemplo, el caso de los músculos cuando están realizando actividad física, el pH se acidifica más. Esto contribuye entonces a que a nivel de los pulmones la hemoglobina tenga más afinidad por el oxígeno, ya que allí la PO2 es más alta y además que el pH es ligeramente más alcalino. Pero cuando los glóbulos rojos llegan a los tejidos, donde la PO2 es más baja,
y el pH es ligeramente más ácido, esto contribuye entonces a que la hemoglobina pierda afinidad por el oxígeno y entregue el oxígeno más fácilmente a las células. Si la persona está realizando actividad física, el pH se acidifica más a nivel de los músculos. Esto contribuye entonces a que haya mayor entrega de oxígeno a estos tejidos cuyo metabolismo está aumentado en esos momentos. Veamos ahora el efecto de la presión parcial de CO2, PCO2, sobre la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Esto está muy relacionado con el efecto del pH sobre la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, y luego veremos por qué. Observe las tres curvas. A medida que aumenta la presión parcial de oxígeno, consecuentemente aumenta el porcentaje de saturación de la hemoglobina con el oxígeno. Esto es lo que ya hemos explicado antes. Pero veamos qué efecto tiene el dióxido de carbono sobre la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. La curva azul de la izquierda se corresponde al experimento si en el ensayo hubiesen variaciones de la presión parcial de oxígeno, pero manteniendo constante la presión parcial de dióxido de carbono, es decir, la PCO2, en este caso en un valor de 20 milímetros de mercurio. La curva del medio, con un valor constante de PCO2 de 40 milímetros de mercurio, y la curva roja de la derecha, con un valor constante de PCO2 de 80 milímetros de mercurio. Se puede evidenciar, pues, que a mayor valor de PCO2, menor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Para visualizarlo, tomemos un valor arbitrario de PO2 y observemos las variaciones en el porcentaje de saturación de la hemoglobina con el oxígeno. Cuando el ensayo se hace a diferentes condiciones de presión parcial de dióxido de carbono, los resultados que obtenemos son diferentes. Tomemos un valor arbitrario de PO2 de 30 milímetros de mercurio. Pudimos tomar cualquier otro valor, pero decidimos para este ejemplo tomar 30. Cuando existe una alta presión parcial de dióxido de carbono, por ejemplo, una PCO2 de 80 milímetros de mercurio, la curva se desvía hacia la derecha y la hemoglobina pierde afinidad por el oxígeno. Cuando el ensayo se hace con una baja PCO2, por ejemplo, una presión parcial de dióxido de carbono de 20 milímetros de mercurio, entonces la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno aumenta y la curva se desplaza hacia la izquierda. Entonces acá vemos el desplazamiento de la curva hacia la derecha cuando los valores de PCO2 son más altos y por lo tanto disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Y acá señalado de color verde o sombreado de color verde, podemos observar que a una baja PCO2 la curva se desplaza hacia la izquierda y esto quiere decir que aumenta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Entonces, si tomamos como un ejemplo un valor de PO2 de 30 milímetros de mercurio, pero cuando el ensayo se hace bajo una presión de dióxido de carbono de 20 milímetros de mercurio, el porcentaje de saturación de la hemoglobina con el oxígeno es cercano a un 70%. Cuando el ensayo se hace con una PCO2 de 40 milímetros de mercurio, el porcentaje de saturación de la hemoglobina con el oxígeno es cercano a un 57%. Y cuando
se hace el ensayo con una PCO2 de 80 milímetros de mercurio, entonces el porcentaje de saturación de la hemoglobina con el oxígeno es aproximadamente un 34%. Entonces, esto quiere decir que al aumentar los niveles de CO2, al aumentar la PCO2, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno disminuye. Aplicando el sentido fisiológico de este hallazgo, podemos decir que la PCO2 a nivel pulmonar es más baja que la PCO2 a nivel de los tejidos. Entonces, esto contribuye a que a nivel pulmonar haya más afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y lo pueda atrapar. Cuando los glóbulos rojos llegan a los tejidos donde la PCO2 es más alta, esto contribuye a que la hemoglobina pierda afinidad por el oxígeno y lo entregue más fácilmente al tejido. Y si el tejido está muy activo, por ejemplo, un músculo durante el ejercicio, la PCO2 aumenta mucho más en el tejido y contribuye a facilitar entonces la entrega de oxígeno a las células musculares, que en este momento requiere mayor cantidad de esta molécula. Relacionando esto con el pH, podemos decir que cuando aumenta el dióxido de carbono, este se une al agua y se forma ácido carbónico, y esto acidifica aún más el medio, y como ya dijimos anteriormente, mientras más ácido el medio, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno disminuye aún más. Con respecto a la temperatura, sucede algo parecido a lo que hemos ido explicando anteriormente. A menor temperatura, aumenta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Usualmente, aun cuando la temperatura en los pulmones no es 20 grados centígrados y a nivel de los tejidos tampoco es 43 grados centígrados, lo que sí es cierto es que a nivel pulmonar la temperatura es ligeramente inferior a los tejidos. Así que lo que tenemos en esta gráfica es un modelo netamente experimental. Tenemos tres curvas de disociación de la hemoglobina, solo que en la curva de color azul se hace el experimento a 20 grados centígrados, la del medio de color púrpura a 37 grados centígrados y la de la derecha de color rojo a 43 grados centígrados. Tomemos un valor arbitrario de PO2. Podemos también una PO2 de 30 milímetros de mercurio. Cuando analizamos el comportamiento de la curva de disociación de la hemoglobina a 20 grados centígrados, observamos que a una PO2 de 30 milímetros de mercurio, aproximadamente un 90% de la hemoglobina está saturada con el oxígeno. Cuando se hace el experimento a una temperatura de 37 grados centígrados, pues algo cercano a un 58% de la hemoglobina está saturada con el oxígeno, y cuando se hace a una temperatura mayor a 43 grados centígrados, entonces cercano a un 35% de la hemoglobina está saturada con el oxígeno. Aquí podemos entonces concluir que en la medida que aumenta la temperatura, la curva se desplaza a la derecha y la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno disminuye. Entonces, las bajas temperaturas desvían la curva hacia la izquierda y las altas temperaturas desvían la curva hacia la derecha. Hablemos a continuación de dos tipos de hemoglobina muy importantes, como son la hemoglobina fetal, que precisamente está presente durante la vida fetal, y la hemoglobina A1, que aquí la llamamos hemoglobina materna porque nos estamos refiriendo al caso de una mujer embarazada. En esta gráfica observamos el comportamiento que hemos estado estudiando en las imágenes anteriores. Es decir, al incrementarse los valores de PO2 o presión parcial de oxígeno, consecuentemente se incrementa el porcentaje de saturación de la hemoglobina con el oxígeno.
son curvas sigmoideas. Ya anteriormente explicamos por qué. Ahora bien, la hemoglobina fetal tiene una afinidad por el oxígeno diferente a la hemoglobina A1. Para demostrarlo, vamos a tomar arbitrariamente un valor de PO2. Tomemos como ejemplo un valor de 20 milímetros de mercurio y observemos cuáles son los porcentajes de saturación de la hemoglobina o las dos diferentes hemoglobinas que tenemos acá con el oxígeno. A una PO2 de 20 milímetros de mercurio, en el caso de la hemoglobina A1, existe aproximadamente un 24% de saturación de esta hemoglobina con el oxígeno. Y a esta misma PO2 de 20 milímetros de mercurio, la hemoglobina fetal tendría un 60% de saturación con el oxígeno. Esto nos está indicando que la hemoglobina fetal tiene más afinidad por el oxígeno. Si hacemos el experimento incrementando los valores de PO2, prácticamente en todas las situaciones obtendremos que la hemoglobina fetal tiene un mayor porcentaje de saturación con el oxígeno con respecto a la hemoglobina A1. Ya cuando los valores de PO2 son muy altos, entonces las afinidades de estos dos tipos de hemoglobina por el oxígeno prácticamente se igualan. Sin embargo, desde un valor de 0 hasta un valor de 100 milímetros de mercurio como PO2, observamos el comportamiento descrito en el cual la hemoglobina fetal tendrá un mayor porcentaje de saturación con el oxígeno con respecto a la hemoglobina A1. ¿Qué importancia fisiológica tiene el hecho de que la hemoglobina fetal tenga más afinidad por el oxígeno que la hemoglobina A1? Esto es muy importante porque garantiza que la sangre fetal pueda secuestrar el oxígeno que es transportado por la sangre materna. Recuerden que la sangre materna y la sangre fetal no se mezclan, ya que existe una barrera placentaria. A nivel de esa barrera placentaria ocurre el intercambio de nutrientes, sustancias de desecho y de gases. Entonces, la hemoglobina fetal, al tener mayor afinidad por el oxígeno que la hemoglobina A1, esto garantiza entonces que haya un paso adecuado de oxígeno a través de la barrera y que este oxígeno sea atrapado entonces por la hemoglobina fetal y de esta manera el feto pueda obtener la importante molécula de oxígeno que es necesaria para su metabolismo. Recuerden que el feto está en un medio acuoso y es incapaz de ventilar aire a sus pulmones, ya que el líquido amniótico está ocupando totalmente el interior de sus pulmones. En conclusión, podemos señalar que a nivel de los pulmones existen ciertas condiciones que favorecen la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y entonces es más fácil que la hemoglobina atrape el oxígeno. Contrariamente, en los tejidos existen otras condiciones que disminuyen la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y esto facilita entonces la entrega de oxígeno desde los glóbulos rojos hacia las células de los tejidos. Recuerden que a nivel pulmonar la presión parcial de oxígeno, la PO2, es mayor que a nivel de los tejidos y a mayor presión parcial de oxígeno aumenta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Por otro lado, la presión parcial de dióxido de carbono a nivel pulmonar es menor que a nivel tisular. Recuerden que al aumentar la PCO2,
la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno disminuye. Al existir entonces una PCO2 menor en los pulmones, con respecto a los tejidos, esto favorece que la hemoglobina tenga mayor afinidad por el oxígeno. Y cuando esta hemoglobina, transportada por los glóbulos rojos, llega a los tejidos, al haber mayor PCO2, esto favorece entonces la entrega del oxígeno, ya que la PCO2 más alta hace que la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno disminuya. El pH es ligeramente más alcalino a nivel pulmonar con respecto a los tejidos. Y entonces esto favorece que haya mayor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno a nivel pulmonar y menor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno a nivel tisular. Por otro lado, la temperatura a nivel pulmonar es ligeramente inferior que a nivel tisular. Esto también contribuye a que la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno a nivel pulmonar sea mayor y a nivel tisular sea menor, y esto facilita la entrega de oxígeno a las células de los tejidos. Estudiemos a continuación la regulación hormonal de la producción de glóbulos rojos por parte de la médula ósea. A nivel de la médula ósea existen las células madres que, a través de procesos de mitosis y de maduración celular, darán origen a la mayoría de las células sanguíneas, dentro de ellos los glóbulos rojos. Pero para que se pueda estimular a la médula ósea para la producción de glóbulos rojos, es necesario la participación de una hormona de origen renal llamada eritropoyetina. La eritropoyetina estimula la eritropoyesis a nivel de la médula ósea. Es por ello que en una persona con insuficiencia renal crónica, una de las características que estos pacientes presentan es precisamente la anemia. En la insuficiencia renal crónica se pierden las funciones renales, dentro de ellas la producción de eritropoyetina. En la insuficiencia renal crónica disminuye o desaparece la secreción de eritropoyetina dependiendo de la fase en la cual se presente la enfermedad. Esta disminución o desaparición de la secreción de eritropoyetina reduce entonces la producción de glóbulos rojos y por lo tanto se genera anemia, que es una de las características más relevantes de los pacientes con insuficiencia renal crónica. El principal estímulo para que el riñón incremente la producción de eritropoyetina, consecuentemente se incremente la producción de glóbulos rojos por parte de la médula ósea, es cuando disminuye la tensión de oxígeno. En condiciones normales, cuando los glóbulos rojos están envejecidos después de 120 días y estos glóbulos rojos son removidos de la circulación por parte de los macrófagos que se encuentran en el vaso, el hígado y también en la médula ósea, esto reduce la cantidad de oxígeno que se entrega a los riñones y esto constituye un estímulo fisiológico para que el riñón secrete una cantidad normal de eritropoyetina y se mantenga entonces la producción de glóbulos rojos que sustituyen a los glóbulos rojos que diariamente son destruidos por los macrófagos una vez que han cumplido con su ciclo normal de vida. Veamos a continuación cómo la altitud puede modificar los niveles de hemoglobina en un individuo. Y para ello colocaremos un ejemplo extremo. Vamos a hablar de la ciudad de La Paz, la capital de Bolivia. Esta es una ciudad que está situada a gran altitud, a 3.650 metros sobre el nivel del mar.
A esta altitud, la presión atmosférica es baja. Ya hemos hablado de esto anteriormente, que en la medida que hay mayor altitud, la presión atmosférica es mucho menor. Y al disminuir la presión atmosférica, también consecuentemente disminuye la presión parcial de oxígeno. Es por ello que una persona, cuando es sometida de manera crónica a una baja presión parcial de oxígeno, sus riñones producen mayor cantidad de eritropoyetina con respecto a personas que viven a menor altitud. Esta mayor producción de eritropoyetina genera entonces un estímulo crónico y persistente de la médula ósea para aumentar la producción de glóbulos rojos y por lo tanto se incrementa la concentración de hemoglobina en la sangre, así también como la viscosidad de la misma. Esta mayor producción de glóbulos rojos y este mayor incremento en la concentración de hemoglobina ayuda al individuo a adaptarse a una situación de gran altitud donde la presión parcial de oxígeno es menor, ya que al haber mayor cantidad de hemoglobina, entonces se puede producir una mayor captación del poco oxígeno que hay en la atmósfera, y esto es un mecanismo que ayuda al individuo a adaptarse a esta situación extrema. Hablemos ahora de una molécula gaseosa que puede ser mortal cuando una persona inhala grandes cantidades de la misma. Esta sustancia es el monóxido de carbono, el cual es incoloro, inodoro o insípido, y puede causar la muerte, como dijimos, cuando se respira en niveles elevados. El monóxido de carbono se une con gran avidez al grupo hemo de la hemoglobina y reduce el transporte de oxígeno a los tejidos. El monóxido de carbono tiene una afinidad por el grupo hemo 220 veces mayor que el oxígeno. Es por ello que una persona que inhala grandes cantidades de monóxido de carbono ve reducido entonces el transporte de oxígeno a los tejidos, y esta hipoxia, si es severa, puede provocar la muerte. A nivel mundial, al año ocurren muchas muertes por intoxicación por monóxido de carbono. Los primeros síntomas que presenta una persona ante una intoxicación con monóxido de carbono pueden ser dolor de cabeza, desmayo y convulsiones, falta de aire, palpitaciones, vómito, náusea, mareo, falta de fuerza, el coma y la muerte. El monóxido de carbono se produce por la combustión deficiente de sustancias como el gas, la gasolina, el queroseno, carbón, petróleo, tabaco o madera. Las chimeneas, las calderas, los calentadores de agua o calefactores y los aparatos domésticos para quemar combustible como las estufas u hornillas de la cocina o los calentadores a queroseno también pueden producirlo si no están funcionando bien. Los vehículos con el motor encendido también despiden este gas. De esta manera, hemos finalizado el estudio del transporte de oxígeno en la sangre desde los pulmones hacia los tejidos. En la próxima entrega finalizaremos estudiando el transporte del dióxido de carbono desde los tejidos hacia los pulmones, y con esto completaremos
El cuarto aspecto a estudiar en la fisiología del sistema respiratorio, como lo es el transporte de gases en la sangre. Posteriormente, se hablará en otra entrega acerca de la regulación nerviosa de la ventilación pulmonar. Esperando que la presente clase haya sido de su total provecho. La Cátedra de Fisiología y Fisiopatología de la Escuela de Bioanálisis de la Universidad de Carabobo, sede Aragua, Maracay, Venezuela, se despide hasta una futura oportunidad. Se enciende mi color, se impone el ritmo de un tambor. Yo traigo candela y sabor, aunque suene en tono menor. La rumba precisa mi voz para darle al mundo emoción. Soy latino, dar la rumba es mi destino, hielo. Porque la sangre que corre en mis venas es la energía que cura las penas. Lo que traigo es candela. Para ti algo fascinante, ritmo astuto y elegante, golpe alegre y consonante, el kitiplante en mi tambora, que repica a toda hora, se destaca y se enamora de la negra más bonita y más radiante. Caribe es mi sol, playa y arena es lo mejor, cuando se enciende mi color, se impone al ritmo de un tambor. Yo traigo candela y sabor, aunque suene en tono menor, la rumba precisa mi voz para darle al mundo emoción, porque soy latino, darte rumba es mi destino lleno, porque la sangre que corre en mis venas es la alegría que cura las penas. Lo que traigo es candela, candela. Oh, Yo traigo para ti algo fascinante, ritmo astuto y elegante. Sabor, fuego latino que corre por mis venas. Yo quiero bailar contigo, mamá. Traigo es candela, candela. Candela, candelita buena, candela que quita la pena. Sopla. Dímelo, Barradas. Candela, Con guapo. candela. Ay, nada más. Al golpe del chimán y con los guacos descargando, quiero darte este mensaje que mi flow te está inspirando. A todos los latinos, de todo corazón, luchemos todos juntos por nuestra integración. Al mundo regalamos la candela de la alegría, la candela de la emoción. Se corren nuestras venas y en una luna llena se enciende de pasión. ¡Soy latino!